¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a todos los que se postularon al proyecto, pudieron participar de este proceso de selección que tuvimos. Hoy iniciamos justamente este proceso formativo en el cual vamos a iniciar con diferentes charlas, diferentes escenarios. Y hoy justamente tenemos la participación o la presencia de una capísima, que es Nicole Sánchez, la cual les va a dar el primer módulo. Justamente va a ser hoy y la próxima semana, ambos módulos. Vamos a tener un espacio presencial que ya les vamos a ir confirmando con anticipación cómo va a funcionar. Probablemente la parte logística ya de manera interna se las vamos a ir comunicando poco a poco, ¿no? Por esa parte no se preocupen, ya les estaremos avisando. Sin Porque hay mucho que Nico quiere contarles. Damos paso, no sin antes anunciarles que nuevamente muchas gracias por participar. Desde la Fundación estamos muy felices de poder contar con ideas y personas tan maravillosas que han postulado este curso. Nos encantaría haber aceptado a todos, pero lastimosamente los cupos eran limitados, pero de todas maneras espero que todos ustedes aprovechen este espacio y todos los conocimientos que los docentes que hemos invitado van a impartirles a ustedes. Así que, Nico, el espacio es tuyo y por favor, eso sí, antes, al final de la clase, les voy a mandar un pequeño formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia. Entonces, manténganse en línea y la clase está siendo grabada. Nada más y Nico, puedes seguir. Adelante. Muchas gracias por, bueno, iniciar la clase, estimado Isaac. Es un placer el poder estar el día de hoy. Por favor, en caso de que tengan consultas o dudas, a mí me va a encantar leerla en los comentarios e ir respondiendo a medida que vamos desarrollando este módulo en general, que es esta clase y la siguiente. Y también aclararles un punto. El día de hoy vamos a ver más que todo el tema de teoría, pero la siguiente clase vamos a empezar a ver temas un poco más prácticos. Voy a dejar algunas encuestas para que vayamos respondiendo algunos Kahoots en relación a lo que vamos a avanzar el día de hoy. Así que sin más que mencionar al respecto, por favor voy a empezar a compartir pantalla. Cuando puedan visualizar la misma, les agradecería que me puedan decir. ¿Se puede visualizar la presentación? Sí, se ve. Perfecto, Entonces muchísimas se ve la gracias. presentación. Muchísimas gracias. Bueno, el curso, que es el curso de empoderamiento para la defensa de las libertades fundamentales, va a empezar con el módulo 1, que es seguridad digital, que ya vamos a entender por qué es tan necesario hablar sobre esto cuando hablamos de defensa de derechos humanos. Primero, quizás esto ya se los ha pasado Isaac o quizás no lo han visto. Es un pequeño resumen sobre mi perfil. Yo soy especialista en temas de derechos digitales, temas de propiedad intelectual, nuevas tecnologías y bueno, me especializo en generar políticas públicas en temas de prácticamente derechos digitales, uso responsable de inteligencia artificial, protección de datos, entre otros puntos. Por si acaso igual la presentación se las voy a pasar después para que tengan el contenido que vamos regresando. Bueno, vamos a ir avanzando y regresando algunas diapositivas en caso de que así sea necesario. Se las voy a pasar a Isaac para que pueda compartirlas con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar con el tema de qué nos permite tomar decisiones informadas y proporcionales al riesgo. Cómo se traslada a las personas afectadas la responsabilidad de agresión, porque cuando hablamos de autodefensa digital no es solamente tratar de buscar la culpa, sino cómo reducirla. Y cómo vamos a integrar la prevención, respuesta, recuperación y redes de apoyo para generar una autodefensa digital. Y un punto a aclarar, cuando hablamos de que se va a aprender sobre defensa o medios de defensa o de prevención de
en medios digitales no estamos hablando que vamos a llegar a un punto cero de riesgo, porque el riesgo siempre va a estar ahí, pero lo que sí buscamos es reducir ese riesgo que se pueda tener al uso de medios digitales. Perdón, tenemos unos comentarios. Bueno, sobre la asistencia, eso ya lo van a ver con Isaac, por favor. El tema o la idea principal que tenemos sobre esto, la idea clave es la prioridad es reducir el daño y recuperar el control sin exponer a la persona, sus fuentes o su comunidad. Al finalizar este módulo vamos a tener un conocimiento o entendimiento de estos 4 puntos. Vamos a aprender a reconocer, distinguir activos, amenazas, vulnerabilidades, capacidades y señales. Vamos a prevenir. Vamos a aprender a seleccionar medidas realistas para cuentas, dispositivos o comunicaciones. Cómo prevenir, cómo proteger antes de que ocurra, pero también cómo responder. ¿Qué hacer en caso de que he sido víctima de algún tipo de vulneración? Cómo contener sin escalar el riesgo ni destruir la evidencia. Y un punto importante, cómo acompañar, porque en algunos casos nos va a tocar que la persona que ha sufrido la vulneración no soy yo, sino que es un conocido, un familiar, un compañero o compañera de trabajo, un compañero en algún tipo de causa o en algún tipo de institución que ha sufrido de algún tipo de vulneración. Y cómo activar ese apoyo técnico, jurídico, psicosocial y físico en caso de ser necesario para generar un entorno más seguro. Así que con eso vamos a empezar con 7 principios. ¿Qué es lo que orienta a las decisiones que tomamos en medios o en entornos digitales? ¿Cuáles son esos puntos? Dentro de los 7 principios vamos a mencionar primero estos 5. ¿Qué son los derechos humanos y un enfoque diferencial? ¿Cómo vamos a enfocar esos derechos humanos? Y también vamos a entender un poco qué son los derechos digitales. Si en algún punto ven que necesitan que retroalimente, por favor lo escriben en el chat o simplemente levantan la mano para que yo pueda dar algún ejemplo en caso de que algo no se esté entendiendo. Pero dentro de lo que son los derechos humanos y los derechos digitales hay algo que tenemos que entender. Los derechos digitales no son derechos nuevos, simplemente son la evolución de esos derechos humanos que hemos visto desde el inicio. Libertad de expresión en línea, derecho a la privacidad en entornos digitales, y son derechos que van acompañando a la persona. Si bien dentro de ciertas líneas se han ido analizando derechos que van por generaciones, de primera generación, segunda generación, se dice que los derechos humanos de cuarta generación nos dan lugar a aquellos que buscan la protección de las personas en entornos digitales, pero no solamente hablando, por ejemplo, en temas de violencia digital, sino también en temas de desinformación. El hecho de poder comunicar en entornos digitales es nuestro derecho, pero también el hecho de comunicar información que sea correcta y no generar desinformación. El consentimiento, autonomía y confidencialidad, que han sido puntos que se han tenido que ir trabajando también a la medida de que se iban trabajando diferentes tipos de derechos. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con consentimiento? Cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones de uso de una plataforma, para mí es un consentimiento, pero no al 100%, porque seamos honestos y honestas. ¿Realmente estamos leyendo esos términos y condiciones de uso? ¿O porque tienen 20, 30 o 40 páginas y son difíciles de entender, simplemente le damos a aceptar? Ese es otro punto. Por el hecho de que es tan largo, tan extenso y tan complicado de leer, a veces no nos queda otra que decir, bueno, aceptar, porque si no tampoco voy a poder utilizar el servicio. Así que este consentimiento debería ser informado. ¿A qué me refiero con eso? De que nos deberían explicar de forma simple qué estamos aceptando, y eso se haría a través de una metodología, por ejemplo, del design thinking, que sería el diseño pensado o el design thinking enfocado en derecho, ese diseño pensado en el derecho. Yo le explico a la persona de forma fácil que está aceptando, pero al mismo tiempo, en caso de ser necesario, yo tengo aclaraciones en ese texto largo que estamos acostumbrados a leer. Y quizás el día de hoy tenemos algunos abogados o abogadas conectadas y se van a dar cuenta de algo. Creo que tenemos una mano levantada. No. Se van a dar cuenta de algo. Los abogados estamos acostumbrados a hablar en difícil, como diríamos. Porque cuando decimos hablar en difícil,
Creo que acá va. Perdón, me salí de la presentación. Cuando hablamos en difícil, parece que estuviéramos hablando como más interesante, más difícil, parece que sabemos más. Pero a veces ese más difícil hace que las personas también se pierdan un poco para entender cómo van sus derechos realmente, cómo aplicar sus derechos. Y dentro de esa dinámica es que con el derecho informático y este design thinking o este diseño pensado en derecho se busca que las personas aprendan a entender lo que están firmando. Y no solo va con temas de términos y condiciones de uso, sino cualquier formato de contrato que nos presenten, que deberíamos poder entenderlo. Y desde ese punto también avanzamos hacia la autonomía o la confidencialidad, de qué se debería compartir y qué no. Y hablo de la protección de datos, cómo deberíamos avanzar hacia un punto de confidencialidad que realmente me proteja y una proporcionalidad y mínima exposición dentro de esa confidencialidad. ¿Hasta qué punto o en qué proporción van a exponer lo que yo soy, lo que yo haga y cómo se está protegiendo o quién tiene acceso a eso? Y nuevamente va de la mano del siguiente punto, no revictimización ni culpabilidad. ¿Qué pasa si me exponen? ¿Qué pasa si ha llegado un punto en el cual yo estoy denunciando algún tipo de exposición, una difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, un tema de difamación, etcétera? Nuestro sistema revictimiza. Porque dicen, bueno, si estas son las fotografías que se han estado difundiendo, las publican en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, las vamos a pasar a este lugar para análisis, contanos por qué has compartido tú las fotos. Y empieza ese punto de culpabilizar. Pero es que tú no deberías haber pasado estas fotos, pero es que tú deberías haber estado al pendiente si te estaban grabando o no grabando, y eso ya hablo hasta de conversaciones que se trata de manipular en ciertos procesos, y más ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y de la mano de todo eso, la seguridad física antes que evidencia. Y ese es un punto que también tenemos que trabajar. Cómo proteger a una persona que ya está siendo vulnerada para que esa vulneración no crezca. Así que con todos estos puntos que hemos mencionado ahora, vamos a empezar el avance del día de hoy. Ante todos estos casos tenemos que pensar en riesgos graves. Primero, protege la integridad física. ¿A qué me refiero con eso? En algunos casos ocurre, o por ejemplo de ciberacoso o acoso facilitado por la tecnología, ocurre que las personas empiezan a compartir o hay influencers, generadores de contenido que empiezan a compartir o hasta los activistas. Si en este momento estamos en este lugar realizando esta acción, si en este momento vamos a dirigirnos a tal lugar o trabajando para desarrollar este proyecto y se ven puntos identificables de dónde está la persona. ¿Qué ocurre si llega un mensaje que dice, ya sabemos que trabajan en tal lugar, ya sabemos que sales a tal hora del trabajo, o que te llega un mensaje que diga, sí, ya hemos visto que a tal hora estás en tal lugar, o, ay, qué lindo verte pasar todos los días por tal lugar? Eso es acoso y está siendo hoy potenciado por la tecnología. Todo eso tiene un punto que es el riesgo grave, que ya no estamos hablando de un mensaje que si bien genera cierto temor de la persona, también puede llegar a afectar su integridad física porque puede estar expuesto a un tema de privación de libertad, agresiones, entre otros. Por lo cual, este tipo de casos se tendría que comunicar y tratar de ese momento, si se está recibiendo en tiempo real esa amenaza, ver de comunicarlo o caso contrario empezar a cambiar por ciertos días ese recorrido que normalmente se hace o el contenido que estamos publicando, restringir cuentas, entre otros. Usa un dispositivo o canal que la persona agresora no controle. ¿A qué me refiero con eso? Que si por ejemplo estoy recibiendo algún intento de robo de cuenta de WhatsApp, tratar de comunicarme a través de otro medio porque tal vez están tratando de ingresar ese medio. O lo mismo si están tratando de ingresar a mi Facebook, TikTok, Instagram, tratar de utilizar otro medio a través del cual no esté recibiendo este tipo de mensajes para reducir por unos minutos el daño hasta controlar la situación. Pero ¿por qué se van a dar cuenta? Estamos hablando primero de los riesgos y después voy a explicar de qué tipos de peligros estamos hablando. Porque a veces ocurren estas acciones, pero no sabemos lo que está ocurriendo. Y ahora solo quiero que se imaginen situaciones en las cuales podrían estar expuestos a estos riesgos.
Otra razón, no confrontar, porque a veces nos ocurre que estamos recibiendo mensajes y empezamos a tratar de discutir, argumentar o decir, bueno, entonces si quieres decirme eso frente a frente, nos encontraremos en tal lugar. O también empezar a hacer algún tipo de cambios sobre lo que estamos publicando. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que hacer cambios y a qué me refiero a hacer cambios? A veces cuando estamos escribiendo algo decimos, ay no, le he dicho algo muy fuerte, voy a modificar ahorita el mensaje. Porque eso va a dañar la evidencia que tengo. Y a veces nos ocurre que decimos, ay sí voy a ir a denunciar, pero es que yo también le he dicho que era un tal, así que voy a borrar este mensaje. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando ustedes borran ese mensaje antes de generar algún tipo de denuncia? Que cuando este proceso se amplíe, avance, si se llega a un peritaje y se hace un desdoblamiento de las conversaciones, lo que yo presente va a presentar algunas irregularidades, porque igual le pueden pedir el celular a la otra persona. Y cuando vean que se han borrado algunos de los mensajes por parte nuestra, van a decir es que esta persona ha tratado de dirigir la conversación, ha tratado de modificar el contenido y la prueba se puede caer. Así que, tomando en cuenta estas premisas, tenemos una señal crítica. No tenemos que compartir datos sobre domicilio, ubicación, rutina, familia, armas, seguimiento o datos que no sean ya públicos. Pero esto igual para mí es cuestionable en Bolivia porque para los que somos abogados, si ponemos nuestro número de carnet en el registro público de abogacía, en el RPA, aparecen las direcciones de nuestras casas. Así que eso yo lo pongo como cuestionable porque hay datos públicos que no deberían ser públicos. Ahora sí, con estos puntos que hemos visto que ya ocurre, vamos a ver la vida, los derechos y el espacio cívico digital. ¿Cuáles son mis derechos? Y ya les había mencionado que dentro de lo que son los derechos humanos tenemos los derechos digitales, que es una ampliación de nuestros derechos a entornos digitales, que nos permite utilizar o protegernos ante la vigilancia, proteger nuestra intimidad, protegernos de desacreditación o que no silencien lo que nosotros comentamos. Por lo cual las personas tienen diferentes derechos. Tenemos derecho a informar, tenemos derecho a buscar, recibir y difundir información. Es un derecho que tenemos todas las personas dentro de lo que son los derechos civiles y políticos. Tengo derecho a organizarme, crear redes, comunidades y acciones colectivas. Tengo derecho a documentar, registrar abusos, testimonios y evidencias. Y dentro de esto de documentar, a incidir, a participar y exigir cambios públicos. ¿Y a qué me refiero con esto? También tengo derecho a analizar o solicitar información sobre proyectos normativos que se estén tratando. Tengo derecho a solicitar sobre todo aquello que se esté tratando en relación a algún tipo de proyecto a implementarse, porque yo creo que puede estar afectando mi causa, mi comunidad o simplemente la zona en la que yo vivo. Todo esto se conoce como auditoría social y es parte de lo que son los derechos civiles y políticos de cada persona. Pero al hacer todo eso, también tengo derecho a protegerme. Tengo derecho a que mi privacidad se proteja, que por el hecho de yo haber ido a preguntar no inicie un proceso de doxing, que ya vamos a ver qué es doxing, pero en resumen va a ser aquella publicación sobre mis datos, dirección, número de celular, para que se genere algún tipo de ataque hacia mi persona. Tengo derecho al anonimato también, en caso de que, por ejemplo, yo envíe cierta información a algún medio y yo no quiera que se publique mi nombre o esté generando algún tipo de declaración en algún proceso y no quiera que se sepa quién soy. Obviamente buscando de que lo que yo estoy compartiendo es real, verídico y verificable. Tengo derecho a asociarme, a participar y a tener una protección de mi integridad cuando realizo todas estas acciones, así como una no discriminación dentro de los medios. Y esa no discriminación hoy en día ha migrado, porque esa no discriminación ya no solamente es no ser admitida en un lugar, es ser rechazada de presentarme algún proceso de licitación. Esta no discriminación hoy en día ha llegado a presentarse en el uso de algoritmos con la inteligencia artificial. ¿Y cómo se podría dar esta discriminación? Cuando hablamos de discriminación, estamos observando
que puede darse que en un sistema o en una institución se hace una contratación y que los currículums, las postulaciones, no sean revisadas por una persona y estén siendo revisados por un sistema de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si a este sistema de inteligencia artificial le faltan datos? ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial, su algoritmo, tiene algún tipo de diseño que excluye ciertas participaciones por defecto o postulaciones? Eso sería un tema de discriminación algorítmica o discriminación de datos. Así que la discriminación ya no solamente va por todo aquello que hemos visto en la ley 045, sino también va de la mano de lo que los sistemas puedan ver o puedan excluir dentro de ciertos procesos. Creo que hay alguien con la mano levantada. Déjenme ver, por favor. Perdón, era alguien solicitando entrar al curso. Perdón, continuamos, por favor. Así que es otro punto de discriminación que vamos a tener que analizar hoy en día. Y con eso, pensar, la seguridad integral protege más que los datos. Porque a veces pensamos, sí, hay que proteger datos, listo, vamos a proteger mi dirección, voy a proteger mi número de identidad y queda ahí. Pero la seguridad integral que vamos a ir desarrollando tiene diferentes fases. La protección en entornos digitales, proteger mis cuentas, mis dispositivos, la información y mis comunicaciones. Y aquí hago igual un paréntesis. ¿A qué me refiero con proteger mis comunicaciones? Por ejemplo, si yo estoy hablando de temas sensibles que pueden sentirse en algún momento como vulnerables, con la posibilidad de exponerme a mí o exponer a otras personas, tengo que ver hasta qué herramientas estoy utilizando. Y cuando hablo de qué herramientas, por ejemplo, tengo que pensar, voy a hablar esto a través de WhatsApp, voy a hablar esto a través de TikTok, voy a hablar a través de Facebook, o quizás siento que no son unos medios muy seguros, porque no lo son, y quizás busco un medio más seguro, que podría ser Signal o Signal, que lo voy a escribir ahora en el chat para que lo vean, que es como WhatsApp, pero al ser una herramienta de software libre, es auditable. Así que en caso de que yo sienta que lo que estoy utilizando es un medio no muy seguro, puedo ver opciones. Así que puedo ver opciones como Signal, que acabo de escribirlo en el chat, u otras que me ayuden a proteger lo que yo estoy compartiendo. Física, y por si acaso, Telegram no es seguro, para nada. Algunas personas piensan que es más seguro que WhatsApp, para nada. Es una de las plataformas más inseguras en las cuales podrían ustedes estar participando. Es donde se ha visto más casos de ciberdelitos, trata y tráfico de personas, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, difusión de material sobre menores, etcétera. Así que Telegram es una de las plataformas que más se acercaría a lo que conocemos como una deep web y es muy inseguro de utilizar, así que no es para nada seguro. Si quieren un medio seguro, podría ser algo como Signal, que lo pueden ir utilizando. Después tenemos la protección física. Una vez que tenemos los lineamientos para protegerme en entornos digitales, tengo que protegerme físicamente, pero también utilizando la tecnología. Tengo que ver cómo me voy a proteger. No voy a estar publicando a qué hora salgo todos los días de casa, qué transporte estoy utilizando, qué actividades normalmente hago por la tarde, de una forma de que una persona puede hacer un perfilamiento y saber cuáles son mis actividades durante el día. Esto me puede poner en muchos tipos de peligro. El tema de la ubicación, y va de nuevo con el tema digital. No debería publicar en tiempo real. A veces pasa que estamos en una cafetería, foto a lo que estamos subiendo, a lo que estamos comiendo, ponemos la ubicación en tiempo real. No le digo que no lo hagan. En muchos casos hasta yo lo hago, pero no hay que hacerlo en tiempo real. Subir fotografías de mis tickets. Voy a viajar a tal lugar. Subo una foto de mi carnet, de mi pasaporte y los pasajes. Foto y para las redes. Y en ese pasaje se ve mi número de vuelo, se ve mi destino. Ya se ha visto muchos casos en los que se han utilizado este tipo de información para poder generar algún tipo de ataque.
Y esto va de la mano de los desplazamientos y el entorno también. Psicosocial, bienestar, autonomía y capacidad de decidir. Y aquí va de nuevo con lo digital. Hay un punto que yo siempre he cuestionado sobre lo que son las redes sociales. Nosotros cuando abrimos una red social, por defecto, todo es público. Por defecto, todos pueden ver todo lo que hago. Por defecto, las redes sociales deberían ser privadas. Por defecto me debería decir todo lo que tú tienes es privado y más bien dime qué quieres que sea público para poder protegerme ante cualquier tipo de vulneración. Quizás una persona como ustedes que ya están en este curso y van a ir viendo todos los riesgos que tenemos en redes sociales, van a empezar a poner sus cuentas en privado, van a decir, listo, solamente quiero que se vea esto, voy a utilizar esto más de privacidad, voy a quitar estas fotografías porque quizás he publicado fotos de mi familiar, de mi hijito, de mi sobrinito en redes sociales y lo estoy exponiendo. Pero ¿qué pasa con las personas que no toman en cuenta todos estos niveles de peligro que tenemos en redes sociales? ¿Qué pasa con las personas que no entienden que el hecho de publicar hoy mi hijo estuvo en tal evento y le sacan foto? Su primer día de colegio y se ve el logo del colegio. El día de ayer estaba en sus clases de natación, orgulloso de ser del Team Delfines. Y van publicando y se va exponiendo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de activismo? Que cuando se busca molestar a una persona o generar algún tipo de daño, lo que se va a afectar es lo más vulnerable que tenga esta persona. Si tú como persona estás tocando o analizando algún tema que puede ser sensible y en algún momento todos, absolutamente todos podemos ser víctimas de algún tipo de ataque, pero justo te toca a ti, lo que van a buscar es ver esos datos de lo que normalmente tú haces, tus personas más cercanas, o cómo pueden afectarte, o cómo pueden acercarse a ti, o cómo pueden generarte algún tipo de amenaza. Y a veces la forma de acercarse a ti van a ser tus redes sociales donde publicas todo. Por eso tenemos la capacidad de decidir, pero también la capacidad de saber qué restringir. Y por último, la jurídica y la organizacional. Y esto ya es un poco más fuera de lo que soy como persona, sino los derechos, los procedimientos y la continuidad. Por ejemplo, yo como organización decidir, estoy haciendo un evento el día de mañana y poder preguntar a las personas, listo, de acá tengo 10 personas, de las 10 personas hay alguien que no quisiera aparecer en las fotografías, yo, listo, perfecto. Y es una forma de proteger a esta persona para que cuando yo publique las fotografías no aparezca el rostro, no aparezca de una forma identificable. ¿Cómo también puedo proteger? Tengo listas de participantes, saber con quién las comparto, cómo las guardo, cómo las administro, porque esa lista de participantes se vuelve en una base de datos de una persona que ha estado en un determinado sitio. ¿Cómo también puedo proteger? Tengo un evento con niños, niñas, adolescentes, salvaguarda. ¿Cómo me voy a comunicar con estas personas? ¿Voy a pedir algún tipo de autorización? ¿Cómo voy a hacer las fotografías? Y es todo este proceso que tenemos que tomar en cuenta para tener una seguridad integral que protege más que los datos, que protege más que a una organización, que protege a una comunidad y que protege que para no afectar a esa comunidad tampoco se afecte a otras personas. Esto íbamos a hacer, pero por la cantidad de personas que somos va a ser un poco complicado que todos me puedan mostrar, así que es lo que les decía, hoy va a ser un poco más teórico y la siguiente clase vamos a tener algunas actividades donde van a escanear un QR y vamos a tener como unas encuestas. También tenemos que comprender el riesgo antes de elegir los controles, porque no significa que tener todos los controles nos va a dar más seguridad. Tenemos que ver cuál es el riesgo y qué es proporcional para protegernos de ese riesgo, ya que no existe una medida universal. Sería complicado que les diga, todos van a empezar a implementar esto desde mañana, porque no es lo real, no es lo ideal, o que todos y todas vamos a empezar a hacer esto. No, si bien hay ciertas medidas generales como empezar a tener las cuentas en privado, proteger de no subir fotografías de menores, que serían los básicos, hay otras que ya tenemos que ver si funcionan o no funcionan. Por ejemplo, algo que yo he tratado de hacer, les digo, en casa con el tema de mi mamá.
Digo, listo, vamos a generar el doble factor de autenticación en tu celular. Pero a veces pasaba que ya se olvidaba cuál era ese segundo factor y se olvidaba y una vez casi se bloquea su cuenta de WhatsApp, porque es una medida de seguridad que tenemos. Pero nosotros, nosotras que podemos hacerlo, tenemos que tratar de activarlo. También en los siguientes días quizás la Fundación Construiría les va a estar pasando, que es una guía de cómo hacer todo este paso a paso de seguridad en entornos digitales. Igual lo estamos trabajando con ellos. El riesgo que vamos a tener va a depender de la persona. Puede que un adolescente activista tenga otros riesgos o puede ser que una persona que esté en el ámbito político tenga otros riesgos, una persona que ve temas ambientales tiene otros riesgos porque hace activismo en lugares específicos, así que tenemos que ver cuál es el riesgo, cuál es el impacto y cuáles serían las capacidades de respuesta. Ahora vamos a avanzar y vamos a analizar los 5 tipos cinco conceptos que evitan respuestas impulsivas. Tenemos que analizar que no es lo mismo, que es un peligro, una amenaza, una vulnerabilidad y la capacidad para responder. Porque peligro, amenaza y vulnerabilidad, aunque parezcan términos similares, no son lo mismo. ¿Qué sería un peligro? Un peligro es una situación con potencial de daño. Un peligro es un peligro inminente, algo que está ya por ocurrir. Una amenaza puede ser un evento, un actor capaz de causar un daño. Por ejemplo, un evento que se tenga un evento masivo donde se pueda empujar a alguna persona y pueda haber algún riesgo de un daño físico, pero ya es un evento en específico. Una vulnerabilidad, condición que puede ser aprovechada. Una vulnerabilidad puede ser estar caminando en una calle peligrosa sin tener, por ejemplo, alrededor algún punto de protección o una persona que pueda ayudar sabiendo que es una zona peligrosa. Que ya se puede aprovechar eso, que sea una persona que quizás tiene cierta ¿qué les puedo decir? Cierta limitación para generar algún tipo de acción, por ejemplo, correr, escapar o gritar, que ya la pone en un estado de vulnerabilidad mucho más alto. Por eso hay grupos que son considerados vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, personas con capacidades diferentes que tienen otro tipo de condiciones que puede ser aprovechada. ¿Para qué? Para que dentro de alguna amenaza ocurra algún tipo de peligro inminente. Así que con eso tenemos que identificar qué y a quiénes debemos proteger. ¿Cómo vamos a proteger? Porque para protegerme a mí, tengo que proteger a mi entorno. Tengo que proteger al titular, a mi persona, tengo que proteger a mis familiares, a mis fuentes, a las posibles víctimas con las que puedo estar trabajando si es el entorno con el que trabajo y a las comunidades. ¿Qué tengo que proteger? Tengo que proteger cuentas, sesiones, identidades que están detrás de esas cuentas y los accesos a esas cuentas que pueden ponerme en vulnerabilidad a mí o a mi organización. También tengo que analizar la información. ¿Qué estoy protegiendo? Si bien protejo el dispositivo, ¿qué hay dentro del dispositivo? Hay documentos, quizás hay testimonios, hay credenciales y respaldos de otros documentos. ¿Y cuál sería el primer punto que tendría que ver? Quizás si yo perdí el dispositivo y tengo alguna forma de recuperar el contenido, tener justamente esa forma de recuperación. Tener eso copiado en una computadora, en una nube, etc. Porque quizás eso me va a ayudar a continuar con el proceso. Pero también dentro de la información que tengo, ver si tiene alguna contraseña para entrar a esa información o quizás estoy exponiendo justamente quizás alguna víctima, fuente o comunidad. Y contactos también tengo que protegerlo en relación a las relaciones, la reputación y la continuidad. ¿Y cómo sería todo esto y cuál sería el caso hipotético? Estoy asistiendo a una actividad, por ejemplo, de difusión sobre un índice de acoso que se ha dado en la ciudad de La Paz. Al ir al evento, yo estoy yendo a imprimir ciertos documentos y en el proceso pierdo el celular.
Y dentro del celular yo tengo información sobre víctimas, sobre comunidades y sobre fuentes que me han brindado información que era confidencial. Si el celular quizás tenía contraseña, triple verificación o lo que ustedes deseen y tengo una forma de por lo menos estar un 70% segura de que va a ser complicado que ingresen esa información, ya tengo un punto quizás que baja el nivel de peligro. Quizás además la persona que ha robado el celular no tenga ningún tipo de interés en lo que yo tengo en ese dispositivo porque tampoco saben que trabajo. Así que ya ahí hay un nivel menos de riesgo. Y quizás la persona simplemente va a buscar reiniciar el celular para poder venderlo. Quizás ahí no estoy tan expuesta. Pero ¿qué pasa si esta persona por alguna razón ha visto que mi celular no tenía contraseña? Y lo que está buscando ni siquiera es lo que yo hago o en qué trabajo, sino que está buscando acceder a las cuentas bancarias y está buscando obtener algún tipo de contraseña. Y dentro de lo que intenta buscar las contraseñas que yo podría tener guardadas, encuentra información, testimonios o algo que puede exponer a algún grupo y se da cuenta de ello. Primer punto de riesgo, el celular no tenía contraseña. Segundo punto, era de fácil acceso porque estaba, por ejemplo, guardado entre algunas de las conversaciones o en archivos muy difíciles. Y tercero, estaba todo sin alguna forma de anonimización, es más, aparecía el nombre de la víctima, su dirección, algún número de referencia, etcétera, y también las fotografías, en caso de que las haya, o el testimonio. Así que esta persona ya ha tenido acceso a un dispositivo que no sabía que podía tener información sensible, pero la encontró y decide difundirla. O decide quizás empezar a acosar y no solamente acosar, sino a extorsionar a la víctima para que no se difunda esta información sobre él o ella. Así que aquí ya tenemos otro problema de vulneración que no habíamos pensado inicialmente, pero que ya ocurre y ya ha ocurrido. Así que no solamente pensar he perdido el celular, sino qué podría ocurrir en el peor de los escenarios para victimizar a alguien. Todos estos puntos tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué pasa si ni siquiera era una víctima o era algún tipo de caso? Simplemente por alguna razón yo tenía fotos que de alguna forma me pueden vulnerar, ya sea mi intimidad, mi honor, mi honra o a mí como persona de cualquier forma. También es una forma de que me pueda generar algún tipo de violencia digital a través de la difusión, la extorsión para la no difusión de estas fotografías. Y lastimosamente hoy en día no tenemos normativa específica para sancionar eso. Si bien cuando ocurre esto en caso de niños, niñas o adolescentes tenemos la ley 1636, esto no va a abarcar a otras personas. Y si bien se trata de hacer una interpretación de la ley 348 con el tema de daño psicológico, tampoco llega a ser suficiente en muchos casos porque ya se ha visto que no se llega a admitir las denuncias. Y eso puede ser cuando hablo de una persona extraña. ¿Qué pasa si la pérdida o el acceso a este dispositivo y estas cuentas ha sido con propósito y enfocado a obtener algo? Es todavía más peligroso y necesitamos trabajar en normativa específica para protegernos ante este tipo de daños. Por lo cual, la persona está por encima de los equipos y cuentas y las evidencias. Lo primero que estamos buscando no es generar una denuncia y buscar algún tipo de culpable. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la protección de la víctima y buscar generar un espacio de no revictimización y disminución del daño, que también lo vamos a ver, no se preocupen, la siguiente clase hoy vamos a ver algunas introducciones, pero vamos a ver cómo generar este acompañamiento y cómo dar respuesta. También tenemos que describir las capacidades, accesos y las no etiquetas. Y esto se puede dividir en 4 puntos. Relacional, y esto va de la mano de lo que les decía. ¿Cómo se ha dado este acercamiento para que se tenga acceso a alguna cuenta o se genere algún tipo de daño? Relacional, puede ser que la persona, el atacante, conoce nuestras rutinas, la forma en la que respondemos, nuestros vínculos y nuestros dispositivos cercanos. ¿Y cuál puede ser el problema? Si conoce nuestras rutinas, puede ser un robo simulado para obtener un dispositivo. Si conoce la forma en la que respondemos, puede que cuando tenga nuestro dispositivo trate de acercarse a otras personas y empezar a hablar como yo hablo.
o simplemente ni siquiera que nos roben el dispositivo, sino que entren a nuestras cuentas. Conocen nuestros vehículos, así que saben prácticamente con quién hablar o qué pedirle a esa persona porque sabemos cuál es el vínculo que tenemos. Saben qué dispositivos cercanos nosotros tenemos para que puedan acceder a una cuenta o quizás robar el dispositivo. Interno. Tiene o sostuvo permisos, documentos y confianzas. Esto ya es un nivel, por ejemplo, institución. ¿Qué pasa si a una cuenta tenemos acceso 2, 3 o 4 personas para poder editar, para poder ver listas de contactos, poder acceder a documentos porque hay confianza? En temas de ciberdelincuencia a eso se le llama como insider, porque es una persona que va a una institución para tratar de robar alguna información, o puede ser que en algún momento ha tenido algún problema con la organización y por ello como venganza trata de acceder o trata de difundir información que se tenga por los permisos que tenía. Externo dirigido. Esto ocurre cuando se tiene una motivación externa o una influencia externa. Puede ser que nosotros como activistas, como organización, estamos tocando algún punto que no es muy divertido que lo hablemos para otras personas, que no ha gustado que hagamos alguna publicación, investigación, comunicado sobre algún tema en específico que esté hablando sobre, digamos, un caso de corrupción, y que se busque generar un ataque dirigido a la organización. ¿Cómo podría ser este ataque? Podrían tratar de robar el acceso a las cuentas. Podrían tratar de generar un ataque de denegación de servicio o más conocido como DDoS. ¿Pero qué es eso que suena como chino? Eso que suena como chino es cuando se ponen de acuerdo, listo, entonces están tratando de hablar de nosotros sobre este tema y ya, vamos a generar algún tipo de ataque que se caiga esa cuenta. Se ponen de acuerdo entre 100 o 200 personas al mismo tiempo y ni siquiera ahora ya necesitamos personas. Compran bots y empiezan a ingresar a una página hasta que se recargue tanto que la misma se baje. Y es una forma en la que se puede tratar de generar un contenido. También puede ser que entre varias personas, desde cuentas falsas o contratando bots, empiezan a generar respuestas a una determinada publicación. Y dentro de estas respuestas buscan denigrar a la organización, a una persona, buscan atacar, buscan desinformar o generan comentarios que han sido modificados con inteligencia artificial o más conocidos como deepfake. Esto ya es mucho más dirigido cuando se busca generar un daño directo. Y también puede ser oportunista o ambiental, que va a aprovechar fallas comunes o eventos intencionales. Esto ya es un daño directamente al sistema, que se vaya a un lugar, que se trate de robar, por ejemplo, el router, que se trate de cortar las comunicaciones y se diga, uy, es que ha sido un tema de que hoy día ha habido mucho viento, o que se trate de afectar a los equipos de una forma mucho más física. Así que estos son algunos de los tipos de ataques que pueden darse. Y el riesgo va a cambiar de todo esto según la persona, la organización y el contexto. Es lo que les decía. Puede ser que se esté tratando de generar un daño hacia una persona porque esta persona está hablando de algo, o a la organización porque la organización ha hecho un comunicado sobre algo, o sobre el contexto porque justo está ocurriendo algún hecho o acción que está siendo polémica. Por lo cual se va a tratar de exponer desde diferentes puntos. A las personas desde las rutinas, los cuidados y el estado emocional. ¿Qué se va a tratar de hacer? Se va a exponer a la persona, si esta persona todos los días sale de tal lugar, lleva a su hijo al colegio o a tal hora se va a tal lugar, buscando que la persona se sienta en peligro, porque va a decir, ahora que he expuesto eso, yo no sé si va a aparecer alguien y va a tratar de generar algún daño hacia mi persona. Y eso va de la mano de las rutinas y los cuidados y estado emocional. Porque va a empezar no solamente a decir, esta persona suele hacer esto, a tal hora trabaja en tal lugar, hace tal acción, también hace tal cosa, sino también van a empezar a afectar otros puntos sobre su vida. Esta persona salía con tal persona, esta persona trabajaba en tal lugar, o hacía tal acción, o tal año participaba en tal actividad, o simplemente empezar con los insultos.
afectando el estado emocional y psicológico para evitar que la persona siga publicando, siga utilizando redes sociales o hasta en cierto momento, cansado de todo lo que está ocurriendo, decida cerrar o por lo menos ocultar sus redes sociales. Esto también es conocido como una forma de vulneración a la libertad de expresión, porque se agrede tanto a la persona a través de redes sociales que estas agresiones en redes sociales lo que ocasiona es tratar de silenciar. Las organizacionales, que trata de afectar la cultura, los accesos, los respaldos, los recursos y el liderazgo. Se empieza a afectar lo que se hace en la organización. Se trata de mostrar lo que se está haciendo en la organización como algo negativo. Se los trata de asociar con organizaciones, con comentarios, con diferentes tipos de actividades que a veces ni corresponde. Tratan de desprestigiar. Y dentro de ese intento de desprestigiar pueden tratar de acceder a las redes para publicar contenido que trate de dañar a la organización, por lo cual siempre se tiene que tratar de tener respaldos y se tiene que tratar de tener formas de recuperar la cuenta a través de dobles factores de autenticación, tener por ejemplo authenticators como los de Google, los de Microsoft. Sé que todos estos métodos parecen y son tediosos, pero yo siento que para personas, organizaciones, grupos, es mejor tener un acceso tedioso a una plataforma que en algún momento nos demos cuenta que mientras hemos dormido han robado mi cuenta. Y esto no les digo que es algo muy ajeno y que no pasa solamente con activistas. Hay personas que solamente por diversión tratan de hacerlo. Y les diré que tampoco es tan difícil porque lastimosamente hasta nuestras telecomunicaciones no son tan seguras. Empezando por el... Voy a tomar, un poco de agua. Empezando por el tema de nuestros buzones de voz. Conozco una persona que justamente durante la pandemia estaba recibiendo diferentes mensajes, atacándola de diferentes formas, desde diferentes números, y por temas de salud emocional decide apagar el celular. Por la mañana se despierta, no tenía acceso a su WhatsApp. Decía, pero ¿cómo ha pasado? Porque a veces decimos ya, no voy a pasar ningún código y mi WhatsApp está seguro. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuestros buzones de voz, por defecto, tienen una contraseña preestablecida. Y lo que ha pasado en este caso es que ni siquiera primero han hackeado, como le diríamos, su WhatsApp, sino que han hackeado su buzón de voz por este número o esta contraseña que tiene por defecto. Una vez que han entrado a su buzón de voz, han tratado de acceder a el número de esta persona de WhatsApp desde otro dispositivo, como cuando hacemos la recuperación, ¿verdad? Y cuando le han mandado el número de verificación para entrar a su WhatsApp, que te mandan a tu buzón de voz, con el buzón de voz hackeado han accedido y ha perdido totalmente su cuenta, no se ha podido recuperar porque no se puede y quedó ahí. Después han empezado a mandar mensajes, tratar de desprestigiar a esta persona. Así que si se dan cuenta, no es solamente de si no paso el número, no pasa nada. Hay otras formas también, el hecho de entrar a links, el hecho de simplemente abrir una imagen puede exponer hasta nuestra ubicación. Así que tenemos que empezar a tener cuidado con lo que recibimos, con lo que enviamos, con las personas con las que hablamos, que es muy fácil que traten de vulnerar todo lo que nosotros hacemos. Y nuevamente, y voy a parecer quizás discorregado, tener un doble factor de autenticación en nuestras cuentas. Y por favor, son 6 números, no utilicen su cumpleaños. Porque, por ejemplo, que ponga yo que es el 25 de agosto del 98, en este caso va a pasar que una persona, ¿cuál será su código de autenticación? Debe ser su número de cumpleaños. ¿Lo ponen? Sí. Es ese código y listo, no es un código seguro. Jamás poner su cumpleaños en ningún lugar porque no es un dato que sea muy seguro, que digamos, aunque a veces creamos que sí. Contextuales. Todo esto que hemos mencionado que ocurre hacia personas y organizaciones aumenta según el contexto. Va a medirse por el nivel de conflicto que haya según la temática que estoy tratando, según el poder. Tengo algún tipo de posición política, soy activista que está tratando de generar algún tipo de investigación hacia alguien sobre conectividad, sobre discriminación o algún tipo de impunidad. Bueno,
Eso va a aumentar potencialmente los riesgos que tenía. Y sobre la línea de todo esto que acabamos de mencionar, las medidas que deben adaptarse. Nunca convertirse en un juicio moral. Porque a veces empiezan los comentarios, sí, esta persona es una tal, es una cual, por eso se han empezado a difundir todos estos puntos. Y dentro de este juicio moral, el juicio de redes sociales. Que cuando nos llega algo, sin tratar siquiera de verificar, empezamos a compartir, compartir, compartir. Porque no hemos visto si siquiera ha salido esta persona a decir algo al contrario. Simplemente las redes sociales se han convertido en el mejor juzgador de todos los contextos. Por lo que tenemos que analizar ese enfoque diferencial. El género, la edad, la discapacidad, el territorio, etnia u orientación, que pueden afectar el impacto y multiplicar. Así que un incidente, en este caso, todo lo que hemos mencionado, va a generar una cadena de daños. Desde un correo comprometido, si su correo está comprometido, ya prácticamente van a poder comprometer todas sus cuentas, porque a veces normalmente utilizamos la misma contraseña para todo. El mismo correo de recuperación para todas nuestras cuentas. Por lo cual, este correo comprometido va a ser solamente la llave para entrar a todo. ¿Y qué va a ocurrir? Si vulneran mi correo o mi número de celular, que es otro punto de recuperación. Con el número de celular o el correo van a empezar a entrar a mis redes sociales. Van a entrar a mi TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp y todo lo que ustedes deseen. Porque tienen mi correo o mi número de celular. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Suplantación. O en algunos casos simplemente dentro de esta suplantación o buscan generar phishing, que ya vamos a ver qué es, o van a buscar generar, difundir contenido falso sobre mí. Van a empezar a generar supuestos comentarios que yo estoy haciendo. Y ahora tenemos inteligencia artificial, que con una fotografía, un video donde ustedes puedan tener una obtención de mi voz, le dan el video, le dan otras fotografías mías para que vean bien cómo es mi cara, la gesticulación, etcétera, y hacen un video mío diciendo lo que ustedes quieran, pero que vaya quizás en contra de lo que normalmente yo diría, o algo que me va a afectar totalmente hacia mi honor, mi honra, mi privacidad, mi intimidad, lo que ustedes quieran. Y a través de esas cuentas lo van a difundir como si hubiera sido yo, que es algo que ya ha pasado muchas veces. Ese es uno de los casos. El otro, que traten de hacer phishing. ¿Qué sería ese phishing? Dentro de esa suplantación de identidad, decir, hola mamita, hola tío, hola tía, te comento que me he quedado sin dinero, por favor si me puedes salvar con 100, con 200, si tienen suerte y si no piden más. Y con eso, quizás, si no se ha dado el phishing, una filtración. No solamente querían decir algo sobre mí, no querían pedir dinero a nadie, sino querían filtrar información, datos, conversaciones que yo tenía en esas cuentas. Y con eso en algunos casos llegar a amenazas físicas, y quizás no por parte de la persona que me ha vulnerado absolutamente todo, sino que las amenazas físicas van a ir por las personas a las que les está llegando ese contenido. Así que un incidente, como un correo comprometido o un celular, puede desencadenar muchas acciones que me van a vulnerar de muchas formas. Pero no les estoy diciendo que el internet es malo y no lo utilicen más, que a veces se tiene esa idea de esto es muy malo, ya no lo quiero usar, esto es muy peligroso, nadie lo debería usar, esto es riesgoso, que no lo utilicen, no sé, mis papás, mis hijos, mis sobrinos. No, el punto no es ese. El punto sobre todo esto que estoy explicando es que tenemos que empezar a utilizar todo esto con responsabilidad. Y dentro de esta responsabilidad tenemos que empezar a cambiar la prioridad. Porque a veces lo primero que decimos, ay, me han robado mi celular, voy a ir a denunciar que me han robado mi celular. Pero lo más importante no es el celular, sino qué hay en el celular. Sé que el tema de mi dispositivo que me ha costado tanto me duele. Pero ¿qué hay en este celular que me podría afectar más? ¿Qué pasaba si tengo mis accesos? Y ese es otro error, por favor no lo hagan. No guarden el número de sus accesos a sus yapes, yastas, cualquier cuenta en sus celulares.
Conozco personas que tienen dentro de sus contactos guardados como Yape y el código de su Yape, BNB y la contraseña de su BNB, Banco Unión y su contraseña del Banco Unión. Por favor, no lo hagan. Y lo digo en serio porque ya lo he visto en muchos casos. Y otra cosa, por favor, si alguna vez ven algún curso gratuito que se dan por Facebook, en la pandemia me acuerdo que se daba por parte de un tribunal, daban clases en vivo y ponían para fines de registro. No sé, María Santos, número de carnet, tantos, 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 expedición, Tarija. No lo hagan. Porque ese número de carnet, más que a ustedes les hayan podido robar sus celulares, más que hagan un análisis de que su primera mascota se llamaba Copito, ya dan datos hasta para recuperar una cuenta de una entidad bancaria. Y que quizás esa cuenta tenga no solamente fondos de ustedes, sino de lo que han recolectado para alguna causa en específico. Porque ¿cuáles son los códigos de recuperación dentro de nuestras cuentas? De cualquier tipo, no solo hablo de las bancarias. Quizás hasta para una cuenta institucional. Te dicen ya el nombre, el segundo apellido de tu mamá, el nombre de tu primera mascota, la dirección de la primera casa en la que viviste, el nombre de tu primera profesora o cosas así. Que al final si lo pensamos y si llegan las manos equivocadas, no es tan complicado como creemos. El segundo apellido de mi mamá, alguna persona que quizás conozca un poquito más, puede que sepa o que averigüe solo un poquito más. El nombre de mi primera mascota, a veces normalmente publicamos, ¿no? Ay, sí, 10 años que está cumpliendo mi perrito Copito. Ya saben que es esta mascota y a veces publican, estuviste conmigo desde que era una niña. Y como ya saben que estaba desde una niña, puede que su primera mascota haya sido el Copito. O a veces una publicación de San Roque con el nombre de todos los perritos y alguno de esos, o los primeros tres, puede que sea el nombre de esa primera mascota. Así que no es tan seguro el hecho de que estemos publicando, a veces aunque nos guste felicitar a nuestras mascotas, que les diré que yo también lo he hecho, pero nunca de mi primera mascota porque creo que era muy pequeña para hacerlo. Así que si se dan cuenta, nosotros nos exponemos. Y eso de ubicación, domicilio y rutinas también es otro punto de exposición. Les voy a mostrar ahora un video. Voy a dejar de compartir pantalla y me van a dar un segundo, por favor. Aquí lo tenía abierto para que vean que no es tan falso todo lo que les digo. Denme un minutito. Y si tienen algún comentario igual lo pueden ir escribiendo dentro del chat y yo lo voy a leer ahora que ya estamos llegando. Ha pasado muy rápido la hora, la verdad. Lo tengo por acá. Ya las voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Me avisan. Ay, perdón, no estoy compartiendo sonido. Voy a volver a compartir y les comparto con sonido. Ahora sí, por favor, me avisan si pueden escucharlo. Si no pueden escucharlo, más bien me avisan, por favor. Perdón, voy a borrar aquí, me está poniendo subtítulos, los voy a borrar. No se escucha ahorita.
Deme un segundo, voy a ver por qué no se escucha. Igual no les va a afectar mucho si no lo escuchan porque está en ruso, me parece. Así que más que todo es que puedan ver los subtítulos, pero a ver. Denme un segundo, por favor. Oh, qué raro que no se escuche. Ya hice... Igual no se preocupen, no necesitan para esto escucharlo como tal, porque como les digo, está en ruso. Solo necesito que lo lean más que escuchar. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Nee, een moto. Oranje. Plaats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Spierscheur. Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8, 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Dat eigenlijk. 41. Ja. Juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is video eng. Bueno, entonces con ese video vemos una idea de lo que a veces ocurre. Perdón, no me deja salir. Voy a dejar de compartir un segundo. Deme un minuto, por favor, que ya me están mostrando publicidad por acá. Listo. Bueno, primero estoy viendo las consultas que tenemos por acá. Dice, en el caso de cobertura en prensa, al hacer una nota donde aparezcan niños como desfiles, ¿cómo proteger? Las fotografías, por ejemplo, de niños, lo que se tendría que hacer es sacar las fotografías, por ejemplo, de espaldas, que se vean las cabecitas o de costado. Por ejemplo, que me saquen la foto desde este punto y, digamos, se ve acá, pero no se ve todo el rostro. Que en muchos casos sí se da. Está bien que se saquen las fotografías, pero no que se exponga a los niños totalmente. O en algunos países se opta por ejemplo, poner algún tipo de blur o algo, pero sabemos que eso para el tema de prensa y lo que se saca no es algo que vaya a vender mucho si empezamos a poner un blur en todo. Pero lo que se puede hacer es sacar las fotografías de espalda, sacar de un costado, que es lo ideal, pero tratar de no sacar las fotografías de frente. Y es más, a veces donde más se vulnera ni siquiera es en el tema de prensa, si bien hay mucha vulneración, es con el tema de los colegios, que a veces los colegios empiezan a compartir fotografías y dicen, queremos felicitar a nuestros estudiantes de quinto rojo y quinto azul, ponen su nombre completo del otro por haber participado en tal campeonato o que van a estar en tal lugar en tal momento. Es algo que ocurre de forma constante y como padre se debería ir trabajando cómo se va a proteger a niños, niñas o adolescentes en este tipo de casos. Así que es un punto que se tiene que ir trabajando.
Después, es muy cierto lo que representa el video, sin darnos cuenta todo lo que escribimos por redes y eso trae consecuencias, sí. Y como les digo, no les digo que ya no tenemos que publicar, porque obviamente un punto de difusión que tenemos hoy en día son las redes sociales, un punto de comunicación que tenemos son las redes sociales, un punto para expresar son las redes sociales. Pero tenemos que empezar a limitar. Quizás si tenemos una cuenta que utilizamos para temas familiares, dejarlo como familiar. No utilizar la misma que utilizamos para escribir algo más, donde podamos exponer a otras personas. Es una forma de hacerlo. O quizás que todo sea privado y que solamente esa publicación que estamos haciendo y que queremos que sea pública, lo pongamos en público. Pero empezamos a mostrar cómo hablamos. El mismo hecho de hablar con algún familiar en comentarios. Ay, hijita, qué bonita esa foto, felicidades. Respuesta de la tía. Sí, ya quiero verte, sí, te espero. ¿Qué día llegas? Ay, llego el viernes en el vuelo de las 5. Una tercera persona ya entra a ver que esa otra persona va a llegar el viernes a las 5. ¿De dónde? ¿Dónde vive? Estaba de vacaciones, su casa está sola, vive en otro país y le llama. Hola, te cuento que soy tu tía Tato, o le escribe por WhatsApp, me he quedado en tal lugar y te cuento que, el caso de la maleta, vamos a decir, ¿no? Te cuento que tengo una maleta con celulares y dinero, por favor ayúdame a ir a recoger. Y en algunos casos pasa que todo esto me expone y expone a mi familia. Así que tenemos que pensar hasta qué tanto estamos publicando o qué tanto es público. También dice, si estamos mandando un caso de defensa de derechos humanos, es mejor cuidar nuestra información personal. Por supuesto que sí, porque puede ser usada en nuestra contra, pero nos cohíben la libertad de usar nuestras redes. No, para nada. Como digo, podemos utilizar nuestras redes, pero no tenemos que tener nuestras redes públicas. Es lo que digo, por defecto, todas nuestras redes cuando las creamos deberían ser privadas y deberíamos decidir que es público, pero pasa al contrario. Nuestras cuentas desde que las creamos son 100% públicas. ¿Y qué es lo que puedo hacer si soy un defensor o defensora de derechos humanos? Yo tengo todas las redes sociales y, por ejemplo, mi cuenta de Instagram es pública y publico prácticamente, creo que 24/7, muchas de las actividades que hago, pero no lo hago en tiempo real. Y Facebook se ha convertido en mi red familiar, que mi Facebook se ha convertido en una cuenta que es privada solo para mi familia, y ahí alguna vez subo alguna foto familiar, en esa cuenta alguna vez familiares me etiquetan, pero en mi Instagram, por ejemplo, no suelo subir fotografías de personas cercanas. Y no es que yo esté publicando todo el tiempo contenido, por ejemplo, político, de cualquier tipo, pero aún así para mí es una forma de cuidar a la gente cercana a mí. Así que no es una cohibición a la libertad, simplemente es aprender a utilizar o dividir lo que hacemos desde nuestro trabajo y lo que hacemos desde nuestra vida personal. Al correo de recuperación, ¿cuál sería una que puedas recomendar? La de un familiar u otra nueva o de parejas, agradecería mucho. La verdad es que yo recomiendo que sea una cuenta propia, nueva, nunca el de un familiar o de una pareja, porque a veces pasa, te peleas con una persona por más de que sea muy cercana a ti y puedes perder acceso a una cuenta que te ayuda a recuperar muchas otras. Así que yo, por ejemplo, tengo diferentes correos que me ayudan a recuperar los otros, que para mí es lo más seguro que se puede tener. Es más, yo tengo, varios correos que uno me ayuda a recuperar este y este me ayuda a recuperar este. Para mí es algo que me funciona muy bien y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema con ello, pero no recomiendo que sea de otra persona. ¿En qué caso recomendaría que sea de otra persona? Si, por ejemplo, son nuestros papás o alguna persona que podamos considerar vulnerable, que necesite una cuenta de alguien de respaldo. En ese caso, por ejemplo, yo sí soy, digamos, la cuenta de recuperación de mi mamá, que se suele olvidar la contraseña mucho, y yo sí soy su punto de recuperación. Pero en el caso de las personas en general, yo recomiendo tener varias cuentas. La seguridad en 2 pasos. ¿Cuánto ayuda al robo de identidad? La seguridad en 2 pasos no es para la identidad como tal, es para la protección de cuentas, porque la identidad sería otra cosa diferente.
La protección en 2 pasos es, por ejemplo, para que alguien no entre a mi cuenta de WhatsApp. Por ejemplo, la seguridad en 2 pasos, les voy a mandar un videito. No sé si Isaac me puedes poner en el grupo por hoy o hasta la siguiente semana. Les voy a compartir algunos recursos, porque si bien tenemos las 2 clases, es mucha información sobre los procesos que se pueden hacer para poder compartirlo en clases. Y así igual ustedes van a poder hacerlo como paso a paso. La seguridad en 2 pasos va a ayudar a que si alguien trata de acceder al WhatsApp o al Facebook, le pidan otro medio más para verificar, que no sea solamente el mandar un correo a otro lugar, sino que también les pida, por ejemplo, tener algún código, tener algún número, algo que nos ayude. Así que es un punto que se tiene que tomar en cuenta, pero no es como tal para la identidad, porque el robo de identidad se puede dar porque otra persona crea una cuenta con mi nombre y mis fotos, y eso ya puede ser una suplantación de identidad. Así que más que robo, igual es suplantación. Diferenciar entre una marca personal y una cuenta. Por ejemplo, Instagram tiene para publicar solo a mejores amigos y, como usted dice, exactamente no publicar en tiempo real. Sí, también es otra cosa que yo hago. A veces en mis redes publico algunas fotos con amigos, con amigas, y lo que hago, si es que algo que yo no quiero que se comparta, lo publico en amigos como de forma privada o close friends. Pero normalmente lo que sí, no quiero que se vea en mi cuenta pública, lo publico en mi Facebook, que es privado. A ver, tener códigos escritos en físico es seguro, es que a veces la memoria nos traiciona. Es seguro si son, por ejemplo, algún cuaderno que esté en algún lugar seguro, pero también hay gestores de contraseñas que se pueden usar en algún caso. Por ejemplo, yo les doy ahí un dato. Yo, para entrar a mi correo, tengo una llave física, no la tengo por acá me parece, pero Google tiene llaves físicas para entrar al correo. Y yo igual tengo una memoria muy frágil, y aparte que yo no tengo la misma contraseña para todas mis cuentas, y a veces me falla, me trato de acordar. Hace 3 meses he modificado, digo, mis contraseñas, pero en este habré cambiado con este o habré cambiado con este. Pero lo que yo hago es que sí tengo un correo que me ayuda a gestionar mis contraseñas, y para entrar a ese correo tengo como una llavecita de seguridad, pero de una forma más simple. Si es un lugar que sí, yo estoy segura que es muy seguro que se pueda utilizar, poder guardarlo, y que las contraseñas, por ejemplo, no sean nombres de nuestras mamás, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestras mascotas, y que siempre sean alfanuméricos, que en vez de escribir, digamos, un hola, sea H, 0, L y un 4, que sea de esa forma, cosa que sea más complicado. Sé que para nosotros igual se vuelve más complicado, lo sé completamente, me ha pasado a veces que me he equivocado yo misma en escribir, pero por lo menos, si está siendo difícil para mí, que sea más difícil para la persona que quiere generar algún tipo de ataque. Así que son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Antes de finalizar con la clase de hoy, les quiero compartir una diapositiva más, y con eso vamos a vernos ya la siguiente clase. Denme un segundito. Listo, me van a avisar por favor cuando puedan ver mi pantalla. Sí se ve. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las señales que se interpretan en conjunto? ¿Cuál es el momento en el que mi cuenta está siendo sujeta a algún tipo de riesgo? Cuando me llega algún tipo de mensaje de doble factor, por ejemplo, que me llegue un código de recuperación de cuenta a mi correo, que me digan, te enviamos el código para recuperar tu cuenta de Facebook, y me tiene ahí el número, pero también tiene una opción que dice yo no he solicitado ningún número, y en ese momento lo que normalmente yo hago es cambiar de contraseña, porque si esta persona está tratando de acceder, va a tratar de estar adivinando cuál es mi contraseña, así que lo que yo hago es modificar mi contraseña y estoy atenta, a pesar de que tengo ese doble factor de autenticación. Después, sesiones desconocidas. A veces me ha pasado que me llegan mensajes que dicen, estás tratando de iniciar sesión, no sé, desde, ¿qué les digo? Desde Argentina, y no soy yo. Así que es otro punto que ya nos damos cuenta que se está tratando de acceder a nuestras cuentas, y que tenemos que empezar a tener cuidado si hay alguna cuenta que sentimos que está vulnerable.
Cambios de recuperación que va de la mano. Dispositivos o aplicaciones. ¿Qué permisos o configuraciones inexplicables podrían llegar a tener? Y esto, por ejemplo, me ha pasado con un familiar muy cercano, que normalmente cuando las personas les llegan algunos videos, tratan de verlo, dice, ay, me han mandado un video, me han mandado una cadena, me han mandado una imagen, o tratan de descargar algo. Le ha pasado que entró virus a su celular y después le empezaron a aparecer mensajes de actualización que no eran reales, y eso ya demostraba que tenía algún tipo de vulneración dentro del sistema, y en ese momento hemos tratado de hacer una limpieza, he visto que ha podido descargar o instalar y hemos empezado a limpiar, pero obviamente a veces puede llegar a ser inofensivo, pero si esto le pasa a la persona incorrecta ya no es tan inofensivo. El acoso y el doxing, coordinación, amenazas, datos o la ubicación, que esto es lo que ya les comentaba, que traten de no publicar nada en tiempo real, o por ejemplo mencionar, ay, esperando mucho mi viaje del día de hoy. ¿Por qué? O estoy publicando quizás mi viaje del día de hoy a Santa Cruz y ya saben que voy a ir a Santa Cruz, o a veces de ida al aeropuerto para mi siguiente parada, Santa Cruz. Y ya se sabe que se va a viajar a Santa Cruz, nos estamos exponiendo de nuevo. O no solamente nos estamos exponiendo a nosotros, puede ser que quienes están viendo lo que yo haga sepan que yo vivo solo o sola y que estoy dejando mi domicilio vacío. Y también el tema de la organización y bienestar, accesos activos, falta de respaldo, miedo o aislamiento. Y, un punto en el tema de acoso, doxing y esto de las ubicaciones, también me he dado cuenta que ha habido alguna vez alguna organización que por esta revelación se ha puesto en peligro. Dice, semana llena de actividades, nos dividimos para ir a diferentes puntos. Y se sabía que un grupo iba a estar, digamos, en La Paz, otro en Santa Cruz, otro en tal lugar, y que la oficina quizás iba a estar vacía. Y han entrado a la oficina y se han robado diferentes documentos. Así que el publicar que varias personas va a estar en diferentes lugares también vulnera. Y la organización, accesos activos, faltas de respaldo, miedo o aislamiento. Cuando llegamos a un punto en el que se están generando diferentes tipos de ataques, también genera miedo o aislamiento de las personas o la organización, ya no quieren publicar, ya no se quiere hablar, y ahí sí hay una limitación a la libertad de expresión. Y esto, por favor, los respaldos, tengan respaldos de todo lo que ocurre. Si están tratando de ingresar a sus cuentas, por más que en ese momento les parezca innecesario, tómenle una captura. Si están viendo que aparece está tratando de acceder desde tal lugar, tómenle una captura. Si están llegando mensajes, tómenle una captura. Tengan siempre una relación de hechos, y ya les voy a mostrar la siguiente semana cómo presentar esto cuando sea necesario. Espero que nunca necesiten, pero si en algún momento necesitan presentar una denuncia, todas esas capturas les pueden ayudar a generar una línea de protección y de respaldo para que sus procesos sean admitidos. Así que con eso yo me despido el día de hoy. Hemos terminado 9 en punto. Y bueno, he pedido que me agreguen al grupo para que yo les mande algunos videitos, tutoriales de cómo acceder o cómo obtener o trabajar con estas líneas de autenticación y también puedan aplicarlo. Muchísimas gracias.